¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a este séptimo video del curso de métodos numéricos en el cual abordaremos el primero de los métodos de obtención de raíces de funciones, llamado bisección. Antes de adentrarte en este video, es necesario que hayas observado los videos 4, 5 y 6 para comprender más a fondo este material. El método de bisección pertenece al grupo de métodos de intervalos cerrados, es decir, que el intervalo escogido deberá cumplir sí o sí con el teorema de Bolzano. Esto lo podemos observar en la imagen de más abajo. Finalmente, es importante mencionar que el intervalo será nombrado como xa, xb, y esto ocurrirá de la misma manera para el resto de las raíces. El método de bisección es muy sencillo de utilizar, ya que solo es necesario dividir el intervalo inicial por la mitad la cantidad de veces que sea necesario. Esto hasta alcanzar un valor para la raíz, el cual sea considerado adecuado para la aplicación que se le dará. Cada vez que el intervalo es partido a la mitad, se formará un nuevo intervalo xa, xb, el cual contendrá siempre a la raíz. La fórmula utilizada para su cálculo se describe a continuación como xr igual a xa más xb y este resultado se dividirá entre 2, en donde xa será nuestro extremo izquierdo del intervalo, xb el extremo derecho del intervalo y finalmente xr será nuestra aproximación de la raíz. Para comprender cómo funciona el método, expliquemos cómo es que trabaja. La gráfica que se muestra a continuación representa una función de tipo cuadrática, en la cual analizaremos la raíz del lado izquierdo. Esta se encuentra comprendida entre sus propios intervalos xa y xb, los cuales serán para este caso menos 1,0. Esto lo hemos logrado obtener a partir de utilizar el método gráfico. Ahora aplicaremos un pequeño zoom en la zona comprendida con los valores xa y xb, esto con el objetivo de ver de forma más clara lo que ocurre con el método de bisección. Como podemos observar, la raíz sigue estando en el mismo sitio con sus respectivos intervalos. Ahora aplicaremos el teorema del valor medio, es decir, partiremos por la mitad al intervalo, justo en este punto, y a este valor en específico le llamaremos aproximación de la raíz, la cual se representa como xr. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es ¿de qué lado ha quedado la raíz? Esto es sencillo de responder con el simple hecho de observar el gráfico. Ha quedado justo entre xr y xb, ya que es entre estos dos puntos en donde el teorema de Bolzano sigue cumpliéndose. Recordemos que el teorema de Bolzano exige que deberá existir un valor positivo y un valor negativo para la función. Es entonces cuando se formará un nuevo intervalo xa, xb, es decir, que para este caso xr se convertirá en nuestro nuevo xa. Si la raíz se encuentra entre xa y xr, diremos entonces que xr se convertirá en xb, mientras que si la raíz se encuentra entre xr y xb, tal cual ocurrió a su momento, diremos entonces que xr se convertirá en xa. Esto expresado de forma matemática permite tener las dos condiciones siguientes. Si el producto f de xa por f de xr es menor que 0, es entonces cuando xr se convertirá en xb, mientras que por otro lado, si f de xb por f de xr es menor que 0, xr se convertirá en xa. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿hasta cuándo detener el método? Esto ocurrirá hasta que hayamos alcanzado un nivel de error suficiente para la aplicación que se vaya a realizar. Recordaremos los ejemplos de la bicicleta, el automóvil y el avión. Cada uno demanda un nivel de error distinto. Para saber el nivel de error obtenido en cada aproximación, nos basaremos de la siguiente expresión que aparece a continuación, la cual nos dice que el error relativo porcentual es igual al valor absoluto del valor real menos el valor aproximado, esto dividido entre el valor real, finalmente multiplicado por un 100%. Aunque para este caso le haremos una pequeña modificación con el fin de interpretarla de la siguiente manera, como el error relativo porcentual será igual al valor absoluto de la aproximación actual menos la aproximación anterior, esto dividido entre la aproximación actual, multiplicado por un 100%. Algunas recomendaciones que te sugiero al momento de aplicar el método de bisección son las siguientes. El primero es seleccionar un intervalo inicial xa, xb lo más acotado posible. Esto permitirá al método converger con una cantidad menor de iteraciones.
En segundo lugar, te recomiendo utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. Esto permitirá de igual manera converger con una cantidad menor de iteraciones. Y finalmente, con el objetivo de tener un mejor manejo de los datos, te sugiero construir una tabla de valores que permitan observar de mejor manera el comportamiento del método. Ahora veamos un ejemplo de su aplicación. Se nos pide utilizar el teorema de bisección para determinar una aproximación con una tolerancia no mayor a 1 de error relativo porcentual para la raíz izquierda de la función f de x igual a 2x cúbica menos 7x cuadrada más 4x más 2. Y para ello nos permiten utilizar el método que sea de nuestro agrado para plantear el intervalo inicial. Y para este caso utilizaremos el método gráfico para plantear el intervalo, en donde tomaremos como valores xa y xb a los siguientes números, quedando por lo tanto como menos 0.5,0. En este punto yo te recomiendo que de ser posible tomes valores aún más pequeños. Por ejemplo, podríamos utilizar menos 0.4, menos 0.2. Ya que entre más pequeño sea el intervalo, más pronto terminaremos con el método, aunque en forma de ejemplo escogeremos el antes descrito. Ahora utilizaremos la tercera recomendación tomando como base la tabla antes mostrada. Comenzaremos por poner los puntos que hemos escogido como intervalo inicial y los dispondremos de la siguiente manera. Ahora utilizaremos la ecuación del valor medio, en donde sustituiremos los valores. Resolvemos la expresión y obtendremos la primera aproximación XR, la cual pondremos justo aquí. Ya que hemos partido al intervalo por la mitad, toca decidir si nos quedamos con XA o con XB. Para ello utilizaremos la función que plantea el problema, la cual es f de x igual a 2x cúbica menos 7x cuadrada más 4x más 2. Y para ello debemos evaluar en esta los valores de XA, XR y XB. Comenzando con xa, la expresión quedará de la siguiente manera. Evaluamos la función o bien sustituimos al valor xa, resolvemos las potencias, resolvemos los productos y finalmente obtenemos un resultado final. Para este caso no consideraremos como tal la magnitud, es decir, los números no son de interés para nosotros. Lo que nos interesa realmente en este resultado es el signo, ya sea positivo o sea negativo. Para este caso ha dado un signo negativo. Y lo pondremos justo aquí. Repetimos el proceso ahora con XR, el cual nos resultará como un número positivo. Y lo pondremos justo aquí. Y terminamos utilizando lo mismo, pero esta vez con XB, el cual nos ha dado de igual manera un número positivo. Para el error relativo porcentual en nuestra primera aproximación consideraremos un error del 100% o bien un error no aplicable. Ahora pongamos toda nuestra atención en los signos resultantes y en especial en el signo que tiene la función evaluada en XR, el cual ha dado positivo y lo que buscaremos es cuál de los otros dos tiene su signo contrario. Algo bastante sencillo de hacer. Al realizar esto podemos notar que la evaluación de XA es la que tiene el signo opuesto. Ya que hemos identificado los valores con cambio de signo, ahora formaremos el nuevo intervalo con los valores XA y XR para dar paso a la segunda fila de nuestra tabla. Y lo que haremos es que los valores que identificamos los bajaremos de la siguiente manera. Solo desciende XA y XR vendrá a sustituir a XB. Ahora que ya tenemos el nuevo intervalo, calcularemos el nuevo valor medio, resultando como menos 0.375. El siguiente paso sería calcular las evaluaciones, pero si alcanzamos a notar, la evaluación de XA ya la hemos realizado en un paso anterior. Es por ello que colocaremos el mismo signo. El signo de f de XR lo pasaremos a f de XB. Recordando que esto se debe ya que XR ha sustituido a XB. Por lo tanto, solo nos restaría calcular la evaluación en XR quedando de la siguiente manera, la cual ha dado un valor negativo y al igual que las anteriores lo colocaremos en la tabla. Ahora toca calcular el error relativo porcentual obtenido en esta última aproximación. Para ello utilizaremos la ecuación de error relativo porcentual en la cual sustituiremos los valores, resolveremos signos, resolvemos la expresión,
Aplicamos el error absoluto y finalmente multiplicaremos por el 100%. Recordando que cuando se aplica un valor absoluto, el valor que tenga dentro, ya sea negativo o sea positivo, siempre quedará como positivo. Y en esta segunda aproximación hemos obtenido un error del 33.33%. Y ya que no hemos alcanzado aún el error solicitado, deberemos de repetir el proceso. Quedando la tercera fila de la siguiente manera, la cuarta, la quinta, la sexta fila, séptima fila y será hasta la octava en donde alcanzaremos el error solicitado y nuestro resultado será menos 0.314453.125. Si comparamos nuestro resultado con el arrojado por GeoGebra, podemos notar que tenemos una precisión a 2 decimales. De continuar con el proceso, obtendríamos un tercer, un cuarto, un quinto y así hasta que los cambios sean tan pequeños en donde consideraremos un error ya cercano a cero. En este punto te propongo un ejercicio para que pongas en práctica lo explicado anteriormente. Para este caso, se te sugiere un intervalo inicial con una distancia de 0.2 de punto a punto. Esto para que compruebes que entre más cerrado sea el intervalo, el método convergerá de forma más rápida. Una vez culmines con este ejercicio, entra a GeoGebra y comprueba tu resultado obtenido. Utiliza como base la imagen que te mostré anteriormente. Te propongo un segundo ejercicio, aunque para este caso te dejaré utilizar el método para determinar el intervalo de tu agrado. Eso ha sido todo por este séptimo video. Les agradezco la atención prestada y nos vemos en la próxima.